Conceptos básicos y los principales criterios de diseño, tanto para el cálculo de los sistemas de alcantarillado, tanto sanitario y pluvial, ¿ya? Vamos a ver que existen varios métodos de cálculo en el sanitario, por ejemplo, el alcantarillado sanitario. Va a haber en métodos convencionales y métodos condominiales. En métodos convencionales vamos a ver el método de áreas de densidad poblacional, por ejemplo, esos dos métodos, y un método de condominial, que es en función del número de lotes. Y pluvial, vamos a ver los sumideros y todo eso, ¿no? Y el sistema de cálculo también del pluvial. Entonces, eso es nuestro principal objetivo. Realizar los criterios de diseño, el cálculo de un sistema tanto sanitario como pluvial. Permítanme un minutito. Las posibilidades económicas de un sistema de alcantarillado pluvial y contribuyendo de esta manera a preservar también el medio ambiente y la salud de las personas, ¿no? Más que todo en alcantarillado sanitario, ¿no? A ver, un minutito. Al finalizar de esta asignatura, el estudiante será capaz de ¿qué? De describir todos los conceptos generales de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, diseñar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial y evaluar sistemas tanto sanitario y pluvial en la etapa de funcionamiento y podrá ejecutar y supervisar la construcción de sistemas de alcantarillado, ¿no? Entonces podrá describir, diseñar, evaluar y ejecutar, ¿no? Entonces, llegado el momento, ustedes van a diseñar, también tendrán las competencias de poder evaluar y algunas consideraciones que vamos a ver cómo se supervisa un alcantarillado tanto sanitario y pluvial, ¿no? Entonces, esas son sus competencias de esta asignatura. Entre las horas que vamos a pasar es de lunes de 4:30 a 6, viernes de 9 a 10:30 y en la parte teórica, y JTP es de 4:30 a 18 y viernes de 10:30 a 12, ¿no? Por si acaso, toda esta información les voy a pasar a la plataforma después que termine la clase, por si acaso, ¿ya? Como yo estoy dictando las dos materias, tanto teoría y como JTP, entonces algunas clases o semanas vamos a hablar netamente la teoría y después vamos a hacer JTP, que es el proyecto, ¿ya? Aunque los dos están ligados en el proceso de aprendizaje, pero para darles el proyecto tengo que avanzar un poco más de teoría para poder realizar el proyecto de semestre, ¿no? Esto no va porque son otras claves. ¿Qué pasó? ¿Por qué he salido? No debería salir eso. En la ponderación de notas teoría tiene 65%, serán 2 exámenes parciales de 30% y un examen final de 60% y la práctica 10%, ¿ya? Entonces, de ese total es el 65% teoría y 35% es JTP, ¿ya? Tomen en cuenta que son 2 parciales y un final, ¿no? Y práctica. Sumados estos nos da 10%, ¿ya? De ese, 100%. De ese 100%, el 65% es teoría, ¿no? Del 35% que tenemos, van a presentar un proyecto de alcantarillado pluvial que vale 20%, en grupos de 2 personas se tiene que presentar. Después van a hacer un sistema de alcantarillado pluvial que vale 10%, grupos de 2 personas, y la defensa que es 5%. Y es una evaluación individual. Se toma un examen, en este caso, por la cantidad de estudiantes que tenemos, entonces tomo un ejercicio. Puede ser sanitario pluvial de su proyecto, más que todo, la forma de método de cálculo, todo eso, ¿no? Y la sumatoria nos da el 35%, ¿ya? Entonces, una cosa importante en esto, que para habilitarse al examen final, el estudiante debe aprobar
con una nota de 51 en JTP, ¿ya? Si no aprueba esto, no va a dar el examen final, entonces por ende ya reprobó la materia. Y es uno de los puntos importantes que tienen que aprobar el proyecto, ¿ya? Y en el anterior semestre, debido a que algunos no han presentado su proyecto o han tenido problemas en, ¿qué se llama?, que estaban mal sus proyectos, han reprobado la materia, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es, en este caso, su proyecto aprobado, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta antes de empezar. Los temas y todo eso. Sí. Ingeniero, buenas tardes, disculpe. ¿Es correcto entonces que cada parcial valdría 15% Inge y el final 60%, más de la mitad de la nota, en teoría? Sí, los dos parciales, el promedio vale 30%, ¿no? Cada parcial vale 30%, 30 y el promedio sería, ¿no? Y el final es el de mayor porcentaje. ¿Ya? Entonces, está en función, mucho también depende de JTP. Si aprueban JTP, van a poder dar el examen final. Si no aprueban el examen final, el JTP, no van a dar el examen final. Por ende, ya reprueban, ¿no? Y además, directamente cuando ponga sus notas, el sistema ya no me permite evaluar su examen final, ya los elimina directamente. Es por esa razón que sí o sí las notas de JTP les voy a publicar una semana antes o días antes para el examen final, antes del examen final, ¿ya? Entonces, ese es un punto importante. No sé si tienen otra consulta. Mediante Classroom, Meet y videos, dependiendo del capítulo que tengamos. En la primera parte son introducciones y generalidades. Es un punto importante donde hablaremos los aspectos de qué es un sistema de alcantarillado sanitario, la historia de un sistema de alcantarillado sanitario, por ejemplo, en Bolivia y en el mundo, ¿ya? En las primeras construcciones de sistema de alcantarillado sanitario, por ejemplo, que se han construido en Babilonia, por ejemplo, ¿no? En Bolivia, en época de la colonia, por ejemplo, los sistemas de alcantarillado sanitario. En Potosí, por ejemplo, los sistemas pluviales se han hecho por canales, ¿no? Y en La Paz, por ejemplo, los sistemas de canalizaciones que hasta ahora siguen existiendo, ¿no? Que desembocan las aguas residuales de la ciudad, ¿no? Entonces, todos los aspectos importantes vamos a ver en ese punto. Después veremos los sistemas de alcantarillado sanitario, qué sistemas existen, la disposición de los sistemas de alcantarillado, después a las unidades, como por ejemplo las cámaras de inspección, veremos dónde se ubican, a qué distancia se tienen que colocar y todo eso, que nos va a ayudar para el proyecto, por eso al principio se les da. Los estudios preliminares que se tienen que hacer. ¿Qué estudios preliminares se tienen que hacer? Estudios, por ejemplo, de hidrológicos, estudios del clima, por ejemplo, estudios topográficos, que es el principal, por ejemplo, socioeconómicos que se tienen que hacer, todos los estudios preliminares que se tienen que realizar, ¿no? Para poder realizar un proyecto, ¿no? Estimación de caudales, es necesario determinar sus caudales medios y caudales máximos, para lo cual el caudal medio se determina con una fórmula que ustedes ya han llevado. A ver, ¿cuál? Vamos a preguntar a alguien de los que están. Algunas cosas vamos a ver. A ver, veremos otro. David Benjamín. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Sí, ingeniero. ¿Cómo determinas el caudal medio?
multiplicando la población futura con la dotación futura. Población por dotación dividido en las unidades, que sería 86.400 si estamos en litros por segundo, ¿no ve? Sí. Sí, efectivamente es eso. Eso es en sanitaria 1. En alcantarillado sanitario vamos a ver que es el caudal medio es igual a la población por dotación, que es lo que ustedes han visto, multiplicada pero por un coeficiente de aporte. Eso es lo que ustedes no han visto. Ese coeficiente de aporte varía entre un 60 o 80%, por ejemplo, y es lo que ingresa de su dotación total, un porcentaje al sistema de alcantarillado sanitario, ¿no? Entonces, ese porcentaje es lo que ustedes no han visto en sanitaria, que han visto en sanitaria 1 y que ahora vamos a ver que ese porcentaje que en sanitaria 2, ¿no? El 60 y el 80%, ¿ya? Es un punto importante, ¿ya? Otro es el caudal máximo, que determinan por coeficientes de punta. En este caso, lo que ustedes conocen es K1 y K2, ¿no ve? ¿Qué norma utiliza K1 y K2? Norma brasilera, ¿no ve? ¿O no? ¿Alguien me puede decir si es efectivamente o no? O yo elijo a quién. A ver, Zulema Vargas. K1 y K2, ¿en función de qué norma está basada? ¿O qué experiencia es? Zulema. Miriam, exponencial y geométrico. Ya. Por si acaso, tienen que habilitar sus micrófonos. Ahora, como es el primer día, estoy permitiendo que escriban, ¿ya? Pero tienen que habilitar sus micrófonos, ¿ya? Siempre tomo o les pregunto en todas mis clases algunas preguntas de la anterior clase, por ejemplo, y en este caso de lo que han llevado el anterior semestre, ¿no? Entonces, vamos a ver estimación de caudales, como hemos dicho. Es necesario determinar la población por el método aritmético o geométrico exponencial, y también hay un tercero que es la curva logística, ¿no? Después la dotación. ¿Cómo determinamos la dotación? ¿En función de qué? En función de la zona demográfica y en este caso la población que tengamos, ¿no? En función de eso determinamos. Y con eso determinamos el caudal medio que hemos dicho. Y el caudal máximo es multiplicado el coeficiente por el caudal medio, ¿no? Entonces, es necesario para el cálculo. Vamos a ver también, antes de la estimación de caudales, que necesitamos otros caudales más. El caudal de infiltraciones, por ejemplo, el caudal de conexiones cerradas, que son necesarios para el cálculo, ¿no? Por ejemplo, el caudal de infiltración depende del nivel freático, primeramente, del qué tipo de tubería tengamos y qué tipo de unión tengamos. Puede ser unión de pegamento, puede ser con cemento también, ¿no? Depende del tipo de tubería que tengamos, ¿no? Eso lo vamos a ver. Y el de caudal de conexiones cerradas depende de un porcentaje que se asume, que es del 5 al 10% del caudal total máximo total, ¿ya? O del caudal máximo, perdón, ¿ya? Y que son de las conexiones clandestinas en este caso, que eso lo vamos a ver posteriormente. En el tema 5 vamos a ver el diseño hidráulico de los conductos a aguas residuales. Vamos a ver la ecuación de continuidad, que es el caudal es igual a velocidad por área. Vamos a utilizar la fórmula de Manning para calcular el caudal y vamos a también hacer los criterios de diseño que son necesarios, ¿no? Para poder realizar el cálculo correspondiente. Dentro de esos criterios de diseño está la velocidad mínima para alcantarillado sanitario, por ejemplo, es 0,3 metros segundo, y tensión tractiva, por ejemplo, 0,6, ¿no?
Después que necesitamos diámetro mínimo, por ejemplo, es 0,10, a partir de 0,10 o 4 pulgadas se diseña. Pendientes mínimas que vamos a ver, que para un diámetro de 0,10 es 6,68, por ejemplo. Y tirante máximo, que es el nivel del agua máximo que se encuentra en una tubería, que trabajamos en un porcentaje que vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Eso es en el diseño hidráulico. Después vamos a ver el sistema de alcantarillado sanitario, y ahí ya, una vez que hemos visto los sistemas o la estimación de caudales, los parámetros de diseño, vamos a hacer el cálculo del sistema sanitario por sistemas convencionales y sistemas condominiales. En sistemas convencionales vamos a ver el método de áreas para poder calcular, que es el más utilizado, y existe otro método, el método de densidad poblacional, por ejemplo, ¿no? Que eso también vamos a calcular, pero para su proyecto vamos a utilizar el método de áreas, por ejemplo, ¿no? Existen otros métodos también, que es en otro capítulo, que es el sistema condominial, que vamos a hacer la teoría, igual vamos a ver los parámetros de diseño, y en este caso vamos a también hacer el diseño. ¿Cuál es la diferencia entre el capítulo 6 y 7? Si bien los dos te calculan el alcantarillado sanitario, en el condominial la diferencia es que se calcula por el número de lotes. Por ejemplo, si en un manzano tenemos 10 lotes, entonces se contabiliza en función del número de lotes. En cambio, en el primero, eso está en función del área de todo un manzano, digamos, ¿no? Que vamos a ver cómo se calcula eso también, ¿ya? Entonces, hay dos formas de calcular y vamos a ver sus diferencias existentes entre el primero y el segundo, ¿no? En el capítulo 6 y 7. En los sistemas, después, posteriormente, vamos a ver el sistema de alcantarillado pluvial, cómo se calcula. Por ejemplo, se calcula con el método racional, donde el caudal es igual al cociente de escorrentía multiplicada por la intensidad y por el área, en este caso el área acumulada, ¿no? Y se determina ese caudal, ¿ya? El coeficiente, vamos a ver que depende de escorrentía, depende de la impermeabilización que tengamos, ¿no? Es muy variable ese valor. Y también el valor, en este caso, de la intensidad. La de intensidad depende de la frecuencia y de la duración, ¿ya? Y es un punto importante para determinar nuestros caudales y nuestro diseño, ¿ya? Es necesario tener estudios en este caso hidrológicos, en este caso, para determinar los valores de intensidad, ¿no? Si adoptamos según la norma boliviana, que hay en función de las características de la región, existen, por ejemplo, por departamentos, La Paz, de Santa Cruz o por ejemplo, de Potosí, que son distintos sus intensidades, ¿no? El de Santa Cruz va a ser mucho más elevada, el de La Paz intermedia y de Potosí igual, ¿no? Entonces, mucho depende de un estudio hidrológico. Y cuando hagamos proyectos, como en su caso, va a ser de una población X, tenemos que ver los estudios de CENAMI, en este caso, si de ahí una población cercana al lugar de estudio, y determinar esos valores, si es que existen, ¿no? Si no existen, tal vez determinar un valor aproximado de una población cercana o en este caso de lo que nos da la norma boliviana, ¿no? En este punto también veremos los criterios de diseño que son necesarios para calcular. En este caso, la velocidad mínima va a ser de 0,6 metros por segundo, que es distinta al de sanitario. Tensión tractiva es a partir de 1 pascal, por ejemplo, que igual que es distinta al sanitario, y vas a encontrar pendientes mínimas que son distintas al sanitario, ¿no? Entonces, es necesario determinar esos parámetros de diseño para realizar el diseño correspondiente, ¿ya? Dentro de los materiales, en el capítulo 9 vamos a ver los materiales y las pruebas que se realizan a las tuberías, ¿no? En los materiales, por ejemplo, existen distintos tipos de tubería, PVC, de hormigón
hormigón simple, hormigón armado. De PVC mismo existen varias denominaciones, las SDR, las esquema, por ejemplo, o las NB o clásica, también se llaman, ¿no? Entonces, son necesarios para poder hacer el diseño. En este caso, en alcantarillado sanitario, nosotros utilizamos las SDR, ¿no? Vamos a ver en función del espesor y el diámetro se determina la denominación de la tubería, ¿ya? ¿Qué pruebas se realizan? A las pruebas de hormigón más que todo, que son las que más se realizan para ver si tienen la resistencia requerida, por ejemplo, para las tuberías de hormigón simple o hormigón armado, por ejemplo, puede ser, ¿no? Y vamos a ver también la forma de cómo se construyen estas tuberías, ¿no? La fabricación en este caso. En el tema 10 vamos a ver estaciones de bombeo que son necesarias para poder determinar. En este caso, cuando son terrenos planos, en el proyecto vamos a tener problemas en cuanto a la profundidad. Se nos va a hacer más profundo. Entonces, en ese punto es necesario una estación de bombeo para bombear todo el agua residual hacia nuestra planta o hacia el lugar de descarga en este caso. Y por último, veremos el tema 11, que son los sistemas de tratamiento indispensables para el del agua residual, ¿no? Este capítulo es importante porque vamos a ver los pretratamientos y los tratamientos preliminares o primarios que son necesarios para el agua residual, ¿no? Este punto es bastante amplio, el capítulo 11, porque en 10º semestre tenemos una materia exclusivamente del tratamiento de agua residual. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en último semestre? En el 10º, cada estudiante elige una mención. Entonces, si eligen, digamos, hidráulico, carreteras, no van a llevar este punto, ¿no? Es por esa razón que lo explicamos en la materia, pero de manera preliminar y primaria, nada más de tratamiento, porque existen tratamientos secundarios, terciarios, que vamos a hablar en este punto, pero de una manera muy, muy general, ¿ya? Para que tengan una idea más que todo. Ahora, los que lleguen a la mención, se va a hablar mucho este punto, ¿no? Porque es un semestre que se lleva, como les digo, ¿ya? ¿Qué más? Y vamos a ver también un punto importante en el 8 que no les he explicado, son los sumideros, que es importante para el diseño también del sistema de alcantarillado. Vamos a ver tipos de sumideros y cómo se diseña también, ¿no? Y la metodología que vamos a utilizar siempre va a ser Classroom, Meet, en este caso, con videos y fotografías para una mejor explicación, ¿no? Siempre, una vez que terminamos la clase, les envío la información, o tal vez momentos antes, les envío o videos o PDFs de la clase que estamos llevando, ¿no? A la plataforma, tanto de JTP como de teoría, por si acaso. No sé si tienen alguna consulta antes de pasar al otro punto, que es la bibliografía. Eso más veremos. Que la bibliografía que vamos a ver es el libro del ingeniero Guido Capra, la segunda edición, porque hay 2 ediciones, y otro texto que es muy importante, donde utilizamos es tanto el reglamento como la norma 688, que yo les voy a proporcionar cuando estemos empezando el proyecto a hacer, ¿no? Entonces, este punto siempre les proporciono porque está en función de esto, de este texto o de esta norma que vamos a realizar nuestro proyecto, ¿no? También está el reglamento. Después, este libro es importante para la parte teórica, es el diseño de acueductos de
López Ricardo Alfredo. Y otro que es importante también, abastecimiento de agua y alcantarillado de Terence. Aquí este libro también habla de plantas de tratamiento. Y hay uno que no está aquí, que no lo he escrito. A ver, entonces, así no está. Es de Mercat Eddy. Aquí está, perdón, no lo he leído. De Mercat Eddy, que es de tratamiento, tantos alcantarillado sanitario y bombeo y plantas de tratamiento, ¿no? En la segunda edición, que es 2 tomos, que me acuerdo. Y en la primera edición era 3 tomos que se tenía, ¿no? Esto es importante más que todo para plantas de tratamiento, también nos habla de bomberos y alcantarillado también, pero es más que todo para tratamientos de agua, ¿no? Entonces, para lo que es alcantarillado sanitario es estos dos, la norma y el reglamento, y este primer librito que es del ingeniero Guido Capra, que ha sido docente de esta materia y es un buen libro también que puede ser de consulta. Antes de hablar del cronograma, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Veremos el cronograma. Por si acaso, que los que han llegado al último, toda esta información les voy a enviar después de clase, por si acaso. Dentro del cronograma, y anótense bien, estas fechas casi no se mueven, están las fechas del examen y en fechas del proyecto, ¿no? El primer examen, el primer parcial es el 23 de septiembre, que generalmente es, a ver, o jueves o lunes, a ver, veremos. Es 23, sí, jueves cae, jueves 23, ¿ya? Siguen entrando, perdón. Ya. Jueves 23 o 23 de septiembre. Generalmente, como les digo, no se mueven estas fechas y si se moviesen, va a ser un día o 2 días después, nada más, ¿ya? El segundo parcial es del 25 de octubre y el final es el 10 de diciembre, ¿ya? Tengo entendido que después de esto se tendría que tomar el segundo turno, está por el 12 más o menos hasta el 18, creo que es el segundo turno. Entonces, cuando estamos dando el examen final, les voy a poner la fecha del segundo turno, ¿no? Entonces, las notas ya tendrían que estar todo hasta el 12 o 13 y los del segundo turno, dependiendo qué día den, hasta eso, ¿no? Pero las notas de la mayoría va a estar por lo menos hasta el 12 de diciembre, ¿ya? Tengo entendido que el semestre es hasta el 18 de septiembre, perdón, de diciembre, como máximo las notas finales, son con segundos turnos, ¿no? Entonces, por esa razón, estas fechas casi no se mueven mucho, ¿ya? Referente a JTP, igual, anótense esto si quieren, porque no se va a mover, es el 11 de octubre la primera entrega del parcial, en este caso, del alcantarillado sanitario, y la segunda entrega, que sería del pluvial, es el 15 de noviembre. Ambos son 2 proyectos, por si acaso. El primero es solamente alcantarillado sanitario y es el más pesado que se realiza. Y el pluvial es en función del sanitario que se ha hecho, se hace el pluvial con algunas redes que les voy a decir cuáles van a ser, ¿no? Entonces, y el examen final va a ser, la defensa o examen final es el 29 de noviembre, ¿ya? Entonces, fíjense, hay unos 10 días o 11 días más o menos antes del examen final. Cuando den el examen de defensa, hasta el 2 o 3 de diciembre ya voy a tener las notas para ver quiénes están habilitados al examen final y esos son los que van a dar el examen final, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta respecto a esto. Como les digo, estas fechas no se van a mover, casi más que todo las de proyecto. Tal vez un poco se pueda mover de los exámenes, pero el proyecto no, porque está
calculado para que me entreguen en esas fechas y poderles, una vez que los revise, les pueda entregar el 15 o el 14, les voy a entregar, por ejemplo, una vez que me he entregado el sanitario, ¿no? Me entregan y el 14 más o menos les voy a devolver y el 15 me entregan el pluvial y para el 29 o 30 más o menos ya les voy a dar las notas del pluvial, ¿no? Entonces es necesario que se respete este programa por si acaso, ¿ya? Para poder entregarles sus proyectos calificados. Una cosa importante, los que han llegado al último, que este proyecto lo pueden realizar con dos estudiantes, hemos dicho, ¿no? Grupos de 2. El lunes les voy a pasar una lista en el sistema, un formulario para que se inscriban los grupos de proyecto, ¿ya? Y al subsiguiente lunes o a la próxima semana, porque mañana no vamos a pasar porque es feriado, yo creo que ya les voy a dar el proyecto que van a realizar, algunas cosas que son necesarias, cálculos previos para realizar el proyecto en sí, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo bien limitado, entonces es por esa razón que no se mueven las fechas de entrega, por si acaso, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta. Eso es todo. A realizarla a medida que vamos haciendo el proyecto, ¿ya? O la teoría, porque si hacen faltando una semana o 2 semanas, no van a terminar el proyecto, ¿ya? O van a terminarlo mal, que van a tener bastantes errores, ¿no? Entonces, por esa razón, les voy dando algunas cosas de cálculo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Me voy adelantando algunos puntos para que ustedes vayan realizando el proyecto, cosa de que no tengan ninguna dificultad al finalizar su proyecto, ¿no? En este caso, en la entrega del proyecto. ¿Ya? Entonces, uno de los problemas que siempre han tenido que si quieren hacer faltando 2 semanas o una semana, no lo van a poder acabar, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Ya? El anterior semestre han tenido bastantes dificultades. Por esa razón, querían acabarlo en 1 o 2 semanas y no han podido, ¿no? O si han podido, han entregado bastante mal, ¿no? Y como les han dicho sus compañeros, han debido saber que yo los reviso cuidadosamente y les devuelvo todos sus errores, les digo dónde se han equivocado, qué tuberías se han equivocado, qué cálculos han realizado mal, ¿no? Tanto en la parte teórica como en el cálculo o en los planos, ¿no? Entonces, háganlo con tiempito y no van a tener mucho problema. Ahora, también nos ayuda mucho los medios, en este caso el Meet, para poder hacer reuniones de si algún punto de su proyecto no han entendido, se puede explicar, o si no, me escriben y en la siguiente clase yo les mando un video o les explico a todos en clases para que esté entendido esa parte del proyecto, ¿ya? Entonces, mucho depende cómo van realizando. Entonces, si van realizando al principio, entonces cualquier duda que tengan lo solucionamos en el instante. En cambio, faltando 1 semana o 2, solucionarlo se puede, pero va a llevar más tiempo acabar su proyecto, ¿no? Entonces, por eso siempre ha habido una coordinación tanto con los estudiantes, si me escriben, o tanto al WhatsApp me escribían, o me escribían al correo, ¿no? Para ver qué dudas tenían, ¿no? Entonces, en función de eso, nos íbamos reuniendo, podía ser o enviarles la información a su WhatsApp o vía Meet, que también se puede explicar, ¿no? O en forma general a todos, ¿no? Mucho depende de ustedes, ¿no? Para que exista esa coordinación, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta más. Asistencia, tengo un programita para tomar la asistencia por si acaso, ¿ya? Y las preguntas que les voy haciendo también voy evaluando también, ¿ya? Entonces en la próxima clase van a encender sus micrófonos porque ahora he permitido que se escriban, ¿no?
En algún caso permito que sea chat cuando, digamos, hacemos un ejercicio y me lo calculan, entonces me pueden dar el resultado o por el micrófono habilitar, ¿no? Algunas cosas concretas, que en este caso cuando hagamos el ejercicio, ¿no? Entonces, y cuando hagamos el ejercicio les voy a decir, tal persona me lo va a calcular esta tubería, la otra tubería y así sucesivamente, ¿no? Entonces me voy a ayudar de una pizarra también electrónica para poder explicarles y con los cálculos ustedes lo van a realizar y lo vamos a ir anotando para que ustedes entiendan mucho mejor, ¿ya? En cuanto a los ejercicios, siempre les hacemos los ejercicios en clases y también les doy videos explicativos de toda la clase, ¿no? Pero esos videos son más compactos porque generalmente son de media hora más o menos. En cambio, cuando hacemos un ejercicio de principio a final, en muchos casos hacemos en 2 o 3 clases para hacerlo más detalladamente posible, ¿no? Entonces, les envío las 2 informaciones por si acaso, ¿ya? Eso para que entiendan mucho, una mejor, tengan un mejor entendimiento, ¿no? En este caso, para su proyecto que les va a servir, ¿no? ¿Qué más? Sí, esos serían los puntos más importantes que tendríamos, ¿no? Otra cosa que los que han entrado al último que no han debido escuchar, solo hay tolerancia de 10 minutos. Después de eso ya no permito que ingresen, más que todo porque perjudica a todos cuando estamos explicando más que todo, ¿no? Generalmente les doy 10 minutos de tolerancia para que se puedan conectar si es que están conectándose y después de eso ya no les habilito por si acaso, ¿ya? Porque han visto, por habilitarles tengo que bajar la ventana y todo eso y se pierde la atención también, ¿ya? Les voy a dar otra población. En la anterior era de Santa Cruz que he hecho el proyecto, o que han hecho el proyecto, perdón. Ahora de otro lugar, creo que o Potosí o de Oruro les voy a dar, estoy viendo cuál proyecto. Entonces vayan formando sus grupos porque ya les voy a dar, por eso les digo su proyecto que van a realizar. Entonces es necesario que formen sus grupos, ¿no? El lunes, como les he dicho, voy a mandar un formulario a la plataforma para que se vayan inscribiendo, ¿ya? Otra cosa en la plataforma, a ver, permítanme eso más antes que terminemos. Pantalla a compartir. ¿Pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Ya, muchas gracias. Por ejemplo, esta es la plataforma de teoría, ¿ya? Algunos se han escrito 2 veces y lo he ido depurando, por ejemplo, pero algunos, por ejemplo, tienen que poner su nombre, apellido, o perdón, su apellido, después sus nombres y así sucesivamente. Más que todo para ir depurando aquí, cuando los que no están inscritos los voy depurando, pues que algunos me ponen solamente un nombre, no sé qué, he visto, por ejemplo, Ismael B, no sé quién es, ¿ya? Poderlo depurar o no cuando tengan las listas oficiales, ¿no? Entonces es importante que, por ejemplo, así, Jesús Andrés Escobar Chino, ya sé quién es y para poder ver las listas oficiales y si no están en las listas oficiales los voy depurando, ¿no? Estos son todos los que están en el sistema, en la plataforma, perdón, ¿no? En el sistema recién supongo que ya me van a habilitar, que es lo más principal, digamos, les voy a enviar esta parte, ¿no? Ahora, algunas cosas, realmente, ¿por qué no grabo mucho? Es que hay un retardo en cuanto a la grabación, entonces hago otro sistema para la grabación y tengan un buen sonido. Generalmente en estos temas de introducción solo les mando o este video o el PDF. En este caso, el video les voy a enviar. Por ejemplo, del anterior semestre era este. Entonces, a un cuerpo de ser. Toda esta explicación les envío y
es lo que vamos a ver la próxima clase, y aquí es un poco, yo me voy extendiendo algunas cositas, digamos, para poder explicarles, nada más. ¿Ya? Generalmente no lo grabo, pero sí de lo que se refiere, por ejemplo, a los otros temas, que ahí sí voy grabando. Son varias cosas, informaciones, continuación, primera parte, segunda parte, que voy grabando, que es lo más importante para su proyecto, ¿no? Entonces, algunos lo voy grabando y otros no, debido a lo que es bien pesado también, ¿no? Trato de que no sean muy pesados los videos también, ¿ya? Yo les voy a decir, estoy grabando, y siempre les digo, voy a empezar a grabar y les envío después, ¿no? Pero generalmente lo que más lo grabo de clases es videos, ejercicios más que todo que hacemos, ¿no? Que es lo más importante en este caso. No sé si tienen otra consulta, perdón. Buenas tardes, sí.